El liderazgo excepcional es muy raro. El liderazgo mediocre es la norma. Hablemos de lo que la revista Time llama la plaga del liderazgo mediocre hoy en política en serio. Desde que yo veo YouTube y se han vuelto tan famosos los youtubers y los influenciadores de lo digital, siempre dije que nunca iba a decir 5 tips o 10 tips o 6 cosas, pero hoy sí voy a decir 5 eh, cualidades de un buen líder que no me las inventé yo, que la revista Time, después de entrevistar, estudiar a más de 58.000 líderes, entre comillas, ahorita explico por qué, tomaron la conclusión de que hay 5 habilidades, 5 talentos en particular, que son los que realmente definen a un líder. Pero este artículo me gustó porque habla de la incompetencia de muchos líderes y de muchas personas que se dicen ser líderes, que se presentan como líderes, que se venden como líderes, pero que realmente no únicamente no lideran, sino que también le hacen mucho mal a los demás. Pero voy a hablar en positivo, no quiero hablar en negativo sobre este asunto. Hablemos un poquito de esta teoría de la revista Time, contando algunas anécdotas de mi vida. Lo primero es que empieza el artículo hablando de un profesor que es incompetente, un profesor que sí, estudió para ser maestro de escuela, le da clase a niños, pero ese profesor no sabe enseñar, no transmite energía, genera una suerte de miedo entre los estudiantes y por lo tanto los estudiantes no aprenden. Ese es el primer ejemplo que da este estudio. Y luego dice que así como hay profesores malos que no saben enseñar, que no comunican, que no transmiten, que no saben realmente el conocimiento ponerlo en manos de otras, así también hay administradores y supuestos líderes que no saben liderar, que transmiten desconexión y transmiten mucha inseguridad e inseguridad que hace daño a las personas. Los líderes inseguros de sí mismos son peligrosos, dice este artículo, porque transmiten esa inseguridad y ese miedo personal a los demás. Y por esa inseguridad a veces maltratan, a veces hablan demasiado duro, a veces exigen más de la cuenta, pero más que por hacerlo por alcanzar un objetivo, es por su propia inseguridad. Y por lo tanto, más que buenos líderes, son líderes que hacen daño. Y muchos, ustedes, yo, seguramente hemos experimentado algún tipo de estos líderes en nuestras vidas, personas que ejercen demasiada presión sobre nosotros, personas que de alguna manera nos han herido, que de alguna manera nos han llevado no a encontrar el mayor potencial, sino que nos han llevado a estar inseguros, a tener miedo de lo que estamos haciendo y a pensar que no somos lo suficientemente buenos. Piense si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado y conozco este tipo de líderes. No los juzgo, pero este artículo me ayudó a entenderlos mejor. Una de las conclusiones más llamativas de este artículo es que la mayoría de administradores, de managers, como dicen ellos, y de líderes no son aptos para ejercer sus roles. Repitamos esta idea, la mayoría de líderes y de administradores que están a cargo de equipos, de muchas personas, no son aptos para ejercer sus roles. No tienen las capacidades suficientes ni tienen lo que se requiere para liderar y para motivar a las demás. Y entonces acá llegamos a la pepa del asunto, lo que la revista Time encuentra como que son los 5 talentos necesarios de un líder. Y digo lo de 5 y por eso este capítulo se va a llamar Los 5 talentos del liderazgo. Y contradigo lo que alguna vez dije que no iba a dar 5 tips, no son míos, pero los quiero dar porque realmente me pareció un buen estudio, algo con lo que digamos, me vi reflejado ahí, me ayudó a hacer autoexamen, me ayudó a hacer autocrítica y me ayudó a entender mejor a otros, a grandes líderes con los que he trabajado, con los que he conocido y a muy malos líderes con los que también he tenido la posibilidad de interactuar, de trabajar, de llevar a cabo algún proyecto y me ayuda a entenderlos no para sentir algo negativo, sino para comprender lo que pasó y lo que podría pasar en el futuro para ser mejor. Entonces, con estos 5 talentos que les voy a contar, me gustaría pues que cada uno examine ahí desde su casa, desde el celular, desde donde esté, si los tiene, si esas habilidades las tiene, si no las tiene y también que las puedan ver en los demás con quienes han trabajado. Entonces, el primer talento, el número uno, el más importante, dicen, es establecer una dirección. Y yo no puedo estar más de acuerdo con este primer talento porque el líder real, el líder excepcional, no el líder mediocre, es alguien que tiene una visión de hacia dónde debemos ir, una visión de futuro, una visión clara, realizable, una visión que sea apasionante, una visión que transmite energía, que transmita positivismo y esto es muy escaso de encontrar. Hay muchos líderes, administradores
que se dicen ser líderes, pero usted le dice, bueno, ¿para dónde vamos? Y no sabe decirlo con claridad. A mí me encanta la gente que tiene una visión de futuro, que nos dice, hoy estamos en este punto A, vamos para este punto B. Soy bueno, pues adicto es una palabra un poquito exagerada, pero me gusta mucho leer biografías. Desde muy pequeño he leído biografías de presidentes, militares, líderes de todo tipo empresariales. Y si hay algo que yo he encontrado es que esta primera característica, la de establecer una visión, es fundamental. Pienso en Lee Kuan Yew, quien recibió un país que estaba empezando, un pantanero en el sudeste asiático, y lo llevó a ser una potencia mundial. Pienso en el presidente Lincoln en Estados Unidos, que tuvo una visión sobre la libertad de los esclavos, que creía que el país, un país fundado en las libertades y en la democracia, no podía tener seres humanos sin los mismos derechos que los blancos. Pienso en Mandela y su visión de reconciliación de Sudáfrica, una visión de un país en donde negros y blancos trabajaran unidos, donde se acabara el apartheid, donde se acabaran las divisiones. Pienso en la Madre Teresa de Calcuta, que visionó una sociedad justa, una sociedad donde los más ricos y poderosos del mundo ayudaran y pusieran sus recursos al servicio de los más pobres. Pienso en este tipo de personas. Establecer una dirección es lo más importante según la revista Time. El segundo talento es transmitir energía. Y este es un talento personal, este es un talento que no todas las personas lo tienen. Y es hablar con la determinación. Y es esa gente con la que uno habla y siente que uno vibra, porque nos inspiran, nos hacen querer comernos el mundo. Transmitir energía es fundamental. Lo pienso al revés. Una persona que no tenga la energía suficiente es difícil que mueva y que inspire a los demás. La tercera, importante, que es desde un ámbito un poquito más gerencial o administrativo, y es ejercer presión, saber ejercer presión. Lo interpreto como saber hacerle seguimiento a los proyectos, saber ver que esa visión inicial de la que hablábamos se está ejecutando correctamente, no que simplemente es un discurso o un sueño, sino que se está sabiendo ejecutar, y para eso hay que presionar, a veces hay que empujar un poco. Creo que la gente que empuja demasiado a los demás, que maltrata a los demás, que por alcanzar algo y pasa por encima de los demás, no son líderes, que hacen demasiado daño, pero creo que un buen líder debe saber ejercer presión, debe saber administrar correctamente el alcance de metas graduales para alcanzar una gran visión. Ejercer presión entonces es el tercer talento. El cuarto, construir conectividad. Esto lo interpreto como saberse relacionar con otros, saber tener contactos y personas de las que uno pueda aprender, a las que uno le pueda enseñar, pero también sacar lo mejor de las personas que uno conoce para traer ideas, para traer talentos, para traer consejo. Dicen que la virtud de los gobernantes es la prudencia, y nada más prudente que saberse rodear de gente que lo aconseje bien a uno y lo ayude a tomar buenas decisiones. Entonces, construir conectividad es la cuarta característica o el cuarto talento. Y el quinto talento, también me gusta especialmente es saber direccionar el tráfico, direccionar el tráfico. ¿Cómo interpreto esto? Y es saber ver las oportunidades, la gente que llega, los voluntarios, las personas que quieren trabajar por esa causa inicial de la que hablábamos, esa visión de futuro, y saberlos poner en el lugar adecuado, direccionar las energías adecuadamente, los talentos, los propósitos, los intereses. Un buen líder sabe jugar, es como un armador en términos de fútbol, el que sabe armar el partido, el que sabe poner, un buen técnico, el que sabe poner a cada uno en donde mejor brilla. E insisto que esto no es una teoría así sacada del sombrero, sino que es el producto de 58.000 entrevistas, diálogos y estudio de líderes que esta revista norteamericana ha hecho. Los 5 talentos del liderazgo: establecer una dirección, transmitir energía, ejercer presión, construir conectividad y direccionar el tráfico. Este estudio también cree que las compañías en general, y tiene un poco de enfoque hacia el sector privado, hacia las empresas, valoran desproporcionadamente, valoran exageradamente atributos como la orientación a la acción y la construcción de relaciones. Y creen que personas que saben o que son muy orientadas al logro y a construir relaciones son líderes, pero el estudio dice nada más equivocado. Quien tenga un pensamiento demasiado orientado a la acción, pero no tenga la capacidad reflexiva, no tenga el análisis suficiente para tomar buenas acciones, es un mal líder. Y la gente que está únicamente dedicada a construir relaciones, pues puede ser un buen relacionista, pero no es un buen líder. Y alguna vez, omitiendo nombres, hablé con una persona importante de un gobierno y me dijo, usted tiene fama, me dijo a mí, usted tiene fama de que piensa mucho, que es un buen pensador,
pero de pronto que le cuesta a veces hacer las cosas. Y yo le dije, yo creo que para uno poder hacer bien las cosas, primero tiene que pensar mucho, tiene que saber analizar las cosas antes de poder tomar acciones. Y ese ejemplo lo vi perfectamente aquí cuando leí esto porque era alguien totalmente orientado a la acción. Hacer, 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 ejecutar, 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 pero sin mucho análisis previo de las cosas y por lo tanto había una cantidad de errores que se cometían. Entonces me acordé de este diálogo que tuve con esta persona en un avión yendo de Bogotá a Barranquilla. Nunca lo voy a olvidar, fue un buen momento para reflexionar sobre el liderazgo y sobre un equilibrio adecuado entre el pensamiento, el análisis y la acción. No todo puede ser pensamiento o análisis, por supuesto, porque se queda simplemente en las ideas. Y la acción por sí sola, la acción sin pensamiento, se vuelve también ineficiente y se vuelve simplemente un ensayo y error hasta que se le pegue algo, lo cual es muy costoso. Entonces, ¿por qué tantos líderes mediocres son seleccionados? ¿Por qué tantos líderes que no tienen estos atributos llegan a cargos altos en los gobiernos, en las empresas, en las organizaciones? Y la respuesta de la revista Time es un poquito llamativa o chistosa y es que lo que han encontrado es que las personas que llegan a cargos muy altos sin un liderazgo bien, digamos, construido, es porque son personas demasiado seguras de sí mismas. Esas personas que llegan a la entrevista y son arrolladoras y son encantadoras o llegan a la fiesta de la empresa o al cóctel empresarial y hablan con todo el mundo, se saben mover, se saben relacionar y son encantadoras, pero realmente a veces carecen de los atributos suficientes para liderar efectivamente como ellos han encontrado. Los gringos, los norteamericanos tienen un término que ahorita hablaba aquí, cómo se traducía, que es likability, que eso podría, digamos, de alguna manera traducirse sin que haya una palabra exacta en español, creo yo, es como el que cae bien, la capacidad de caer bien. Entonces, lo que esta revista encontró es que la gente que tiene la capacidad de caer bien muchas veces llega a cargos muy altos, aunque no tenga estos 5 talentos, sino que simplemente porque cae bien, porque es encantadora, porque sabe hablar con los demás, o encantador, pues sube demasiado alto. Y esto, veo yo, tiene problemas en particular para dos áreas de la vida social. Uno, para el sector privado, porque son personas que caen bien, saben moverse, pero de pronto no tienen la capacidad de administrar y liderar efectivamente organizaciones que tienen un peso importante en la sociedad, pero particularmente en el asunto que más me interesa, es la democracia. Entonces muchas personas que saben caer bien, saben ganar votos porque caen bien, alcanzan puestos de poder importantes, pero no tienen estos atributos de liderazgo. Entonces, este es un problema para el sector privado y para la democracia y es un reto muy propio del siglo XXI, en particular en el sector público, con los populismos, promesas fáciles, grandes discursos, ideas hermosas y llamativas, pero que no se pueden ejecutar. Y este tipo de personas, en contra de los investigadores, a veces son las que más alcanzan puestos de importancia política, empresarial, pero me centro más en la política. Y con las redes sociales, con la audiencia que se tiene acá en este canal en YouTube o en esta plataforma mejor, en Instagram, en Facebook, en Twitter o en X, estas ideas de likability o de caer bien, pues se extienden y por lo tanto le caen bien a mucha gente, ganan audiencia, pero sin muchísimo sustento o base sólida de liderazgo, perdón. Entonces, si se puede concluir algo, dice el artículo, si algo han encontrado estos investigadores del liderazgo, es que los seres humanos, usted y yo, los seres humanos en particular, somos muy malos eligiendo a otros seres humanos, que tenemos esa falla, esos sesgos que nos llevan a elegir mal a otras personas para que nos lideren. Y por lo tanto, que el liderazgo excepcional es muy raro y el liderazgo mediocre es la norma. Con esta conclusión, que es tan llamativa y tan provocadora para las conversaciones, para el diálogo, pensaba yo si es que el futuro es que la inteligencia artificial o sí, la automatización sea quien seleccione los líderes, que alcance a ver estos atributos de manera un poquito más profunda, más allá de ser queridos, de ser amigables, de ser encantadores en una cena o en una entrevista, y que la tecnología pueda ver más profundamente en nosotros y nos ayude a elegir líderes mejores. Esa es la visión optimista, que yo creo que la inteligencia artificial y la tecnología van a ser muy útiles en ese sentido. Una visión más pesimista es que sea la tecnología la que ayude a elegir líderes y también pueda tener sesgos previos que también nos lleve a ser peor liderados. Ustedes lo podrán analizar en sus lugares donde estén, qué es lo que más nos conviene, si
la inteligencia artificial, la tecnología eligiendo líderes o seguimos los seres humanos siendo los que elegimos nuestros líderes, es un debate. Pero entonces el liderazgo excepcional es muy raro y el liderazgo mediocre es la norma, dicen los investigadores de la revista Time. Y para terminar este capítulo, la recomendación de hoy pues, es la fuente de lo que hablamos hoy y es el artículo de la revista Time. Lo encuentran en el Instagram de la revista Time, lo encuentran en Google. En inglés se llama The Plague of Mediocre Leadership. Lo encuentran creo que de manera gratuita para quienes no están inscritos. Creo que uno puede tener 1 o 2 artículos para leer gratuitamente y habla en detalle de estos 5 talentos que se debe tener para liderar. Habla del problema de los malos líderes, habla del riesgo de que un mal líder le quite la seguridad a los demás y por lo tanto la necesidad de que haya personas que inspiren, que saquen lo mejor de otros de una manera muy estructurada, bien escrito y con muchísimo sustento investigativo detrás. Entonces recomiendo el artículo La plaga del liderazgo mediocre de la revista Time en su última edición. Ojalá la puedan leer. Gracias por escuchar hoy Política en Serio, por vernos. Nos vemos en un próximo capítulo.